buenas noches. Somos nosotros Dos con Todo en esta primera emisión de año 2025, me parece, Día de Reyes, man. Sí, aplica. Sí, 6 de enero. ¿Te fue bien? Pues todavía no veo mis regalos. Espero que cuando visite a mis Reyes Magos sí un regalín. Año nuevo. Sí. No nos veíamos. Sí, ya sé, Dul. Sí, te extraño. Te extraño por aquí. También. Sí, el reencuentro en vivo. Otra vez las dos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Pues el día de hoy hablaremos sobre el ascenso y descenso de Justin Trudeau, quien hoy presentó su renuncia como primer ministro, como se había especulado desde anoche domingo. Aquí en México, pues un juez dio hasta más de 80 años de sentencia a 3 integrantes del Cártel de los Zetas por la tan recordada masacre de San Fernando contra 72 migrantes, ¿no? Sí, Dul, y en el Con Todo les tenemos información sobre cómo cierra el 2024 en cuanto a violencia contra niñas, niños y adolescentes, porque al menos de enero a noviembre del 2024 los homicidios dolosos y los feminicidios contra este sector de la población aumentaron. Hoy la Red por los Derechos de la Infancia presentó un informe donde habló de este y otros temas, así que acompáñenos porque pues va a haber bastante información, Dur. Así es, con todo este 2025, pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias de nuevo por permanecer aquí en vivo con nosotras en Dos con Todo. Gracias a quienes nos dejan sus comentarios y sus likes en el chat. Vamos a arrancar con la información. Bueno, hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó su dimisión como líder del Partido Liberal, un cargo que ostentó desde hace 11 años. Esto pues ante la creciente desconfianza que ha sumado Dul en los últimos años y también pues porque se prevé su derrota en las elecciones de este octubre. Al menos es lo que han señalado las encuestas. Justin Trudeau anunció desde la mañana de este lunes 6 de enero: tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder. También reconoció que el país merece una opción verdadera en las próximas elecciones. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Bueno, después de este anuncio, publicamos aquí en Sin embargo un perfil que realizó el periodista Obed Rosas sobre quién es Justin Trudeau, un político que fue calificado en su país como alguien cool. También se le vio como un representante de la izquierda, al menos cuando fue electo como primer ministro en Canadá. Y bueno, por ejemplo, el periodista Stephen Maher lo describe como alguien que creció en el regazo de lujo, con choferes, sirvientes y viajes por todo el mundo. Eso es lo que plantea en su libro El Príncipe, el turbulento reinado de Justin Trudeau. También retoma, por ejemplo, que su infancia fue traumática por el trastorno bipolar que padecía su madre y que la llevó a separarse de su padre y protagonizar
varias situaciones. También, por ejemplo, Dul, recordábamos que ya desde hace unos años ha sido criticado y las encuestas pues no lo favorecen. Pero vamos a escuchar este video que prepararon desde la unidad multimedia con información de Obed Rosas sobre quién es Justin Trudeau. Entiendo que una de sus prioridades era tener un gabinete equilibrado en cuanto a género. ¿Por qué era eso tan importante para usted?, le preguntó el 4 de noviembre de 2015 la periodista Lori Graham de la CBC a Justin Trudeau, en un primer día como primer ministro de Canadá. Porque estamos en 2015, fue la respuesta del político de 44 años que se vendió en la prensa como un personaje fresco, progresista de izquierda. Fue perfecto. Esa frase convirtió a Trudeau en el favorito de las feministas en todo el mundo. Recibió cobertura mediática global, toda positiva. Incluso el periódico conservador británico The Telegraph publicó una historia optimista, y los progresistas en Internet se desmayaron positivamente, reseña Stephen Maher, un periodista político de larga trayectoria en El Príncipe, el turbulento reinado de Justin Trudeau. Y añade, el nuevo gobierno se sintió como un soplo de aire fresco después de años de las sombrías advertencias de Stephen Harper. Trudeau llevó a su hermosa y joven familia a la ceremonia y se mezcló con la multitud después para celebrar chocando los 5 y tomándose selfies. Trudeau estaba a punto de alcanzar el estrellato mundial. Era un príncipe apuesto y sonriente, dispuesto a alejar a los canadienses de las divisiones de los años de Harper y conducirlos hacia un futuro progresista. Ahora, después de todas las dificultades que Trudeau ha enfrentado en los años posteriores, muchas de ellas provocadas por sus propios errores, resulta difícil recordar el sentimiento de esperanza y optimismo que encarnaba en ese momento. Y en efecto, al paso de los años, la imagen de Trudeau se ha ido desvaneciendo. Del profesor de secundaria que siguió los pasos de su padre, el primer ministro Pierre Elliott Trudeau, para convertirse en la nueva cara del Partido Liberal, en realidad lo que ha persistido son sus errores, principalmente su incapacidad para elegir qué batallas librar. Stephen Harper lo describe así en su libro. La pasividad de Trudeau es misteriosa, la política se basa en contar historias y cada historia necesita un villano. En repetidas ocasiones, Trudeau no ha logrado iniciar peleas, trazar límites ni enfrentarse a sus oponentes. Y añade, más adelante, luego de repasar su fracaso en política interior y hacia el exterior frente a personajes como Donald Trump, a principios de 2024 es difícil confiar en que Justin Trudeau tenga las respuestas, el equipo y las ideas adecuadas para abordar los problemas de Canadá. Incluso, si las tuviera, es difícil imaginar que consiga el apoyo suficiente para unir a los canadienses y hacer algo importante. Los buenos tiempos ya han pasado y los canadienses parecen estar preparados para el viento. Gracias a nuestro jefe de información, Obed Rosas, por este perfil de Justin Trudeau, ascenso y caída. También para recordar parte del perfil, Obed Rosas plantea lo siguiente: es un hipócrita, así lo llamó Trump a Trudeau luego de que el canadiense se burló de Trump en el marco de la reunión de la OTAN, entonces diciembre del año 2019, esto ocurrido en Londres, Inglaterra. Es decir, este es el antecedente de por qué Donald Trump se lo trae de bajada desde hace unos meses, incluyendo hoy, que insiste que pues Canadá sea un estado más de los Estados Unidos. En esa ocasión, diciembre de 2019, Trudeau fue exhibido cuando se mofaba, se estaba burlando de Donald Trump en una plática informal con el entonces primer ministro británico Boris Johnson y también el presidente francés Emmanuel Macron. Ese es un antecedente. Bien, Mon,
minutos antes de entrar al aire revisábamos pues estas famosas encuestas en cuanto a la aprobación y desaprobación de Justin Trudeau como primer ministro, quien, como decías, pues llegó desde 2015. Encontremos, por ejemplo, esta nota de septiembre de año 2019, es decir, llevaba 4 años como primer ministro de Canadá. Esta es un análisis de la BBC de Inglaterra y justamente plantean estos contrastes que ya veíamos en el perfil de Obed Rosas, jefe de información. Era la esperanza joven de la política mundial, ni siquiera de Canadá, del mundo. Justin Trudeau lo llamaban el Paris Hilton de la política canadiense, la mejor apuesta del mundo libre, el primer gobernante de la era de Instagram, etcétera, etcétera. Pero desde 2019 empezó a caer pues su buena ondita, este famoso mito Trudeau y la luna de miel con no solo la política canadiense, sino con los canadienses mismos. Ahora, me salto a una nota de la agencia española EFE, exactamente hace un año, es decir, cómo empezó el 2024 Justin Trudeau. La cabeza dice, el título de este análisis: Trudeau empieza 2024 con encuestas en contra y tras otras polémicas vacaciones navideñas. En ese entonces se le criticó porque tuvo unas vacaciones en una villa de Jamaica que costaron casi $7,000 estadounidenses la noche. Entonces empezaron los canadienses a cuestionar esto y dice esta nota: el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reincorporó a la actividad política tras las fiestas navideñas, acosado por su desplome en las encuestas. Ya desde entonces se hablaba de un desplome, enero 2024, arrancando exactamente hace un año. Y entre tantos señalamientos, pues este tema de las polémicas vacaciones de Trudeau. Estuvo en Toronto en una ceremonia en recuerdo de las víctimas de un vuelo que había sido derribado por Fuerzas Armadas en 2020. Ahí en su mayoría Trudeau solo pronunció un discurso y no estuvo disponible para responder las preguntas de los periodistas sobre estas vacaciones de 9 días que en total habrían costado $100,000 estadounidenses. El único que ha dado la cara ante el público es el nuevo líder en la Cámara Baja del Partido Liberal de Canadá, Steve McKinnon, quien se vio forzado a defender las vacaciones navideñas de Trudeau de su mismo partido. Y finalmente nos vamos a diciembre de 2024, hace unos días. Ipsos, una de las encuestas que ha medido la popularidad de Justin Trudeau, pues plantea que 7 de cada 10, 73% de canadienses piensa que Trudeau debía renunciar como líder del Partido Liberal, también como primer ministro, para darle chance a un nuevo rostro. Y para finalizar, precisamente entre los posibles sucesores de Justin Trudeau, aquí se plantea a Mark Carney, economista y banquero que fue gobernador del Banco de Canadá, a François-Philippe Champagne, ministro de Innovación, Ciencia e Industria desde el 21, a Chrystia Freeland, ex viceprimer ministra, acuérdense que renunció, Melanie Joly, actual ministra de Asuntos Exteriores, y Dominique LeBlanc, considerado un estrecho aliado de Trudeau. Entonces, en los próximos días se verá quién va a suceder a Justin Trudeau, pero así como tal, al menos en 2019 fue cuando empezó a detectarse su caída y fue en picada y en picada. Sí, Dul, pues parte de este perfil, los comentamos, lo pudieron escuchar en el video que prepara la unidad multimedia de Sin Embargo, pero el texto está completo ya en Sin Embargo MX, para que también más adelante vayan a verlo, Dul. Y también comentabas lo que dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y destaca porque volvió a insistir en anexar a Canadá como un estado. Esto lo expuso a través de su red social Truth Social. El presidente electo insistió en que Canadá estaría mejor si se adhiere a Estados Unidos. Lo que planteó, y estamos leyendo en pantalla, Dul, es: a muchas personas de Canadá les encanta ser el estado número 51. Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Bueno, esto no es nuevo. El presidente electo Donald Trump ya había planteado esta cuestión de anexar a Canadá a Estados Unidos, pero también se suma a cómo se ha referido Donald Trump a Justin Trudeau. Le ha dicho gobernador en lugar de primer ministro.
es parte de esta tensión. Ah, mira. La de IA, sí. Sí, Luis, gracias Luis por ponernos esta fotografía. Que recordar cuando Donald Trump publica esta fotografía con la bandera de Canadá a un lado de él, y bueno, en el contexto de estos llamados a sumar a Canadá con esta postura de Trump, que no sorprende, ¿no? De querer comprar todo porque puede. Y bueno, Dul, también lo que ha marcado la relación entre Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau, pues son los insultos, las burlas, los reclamos y las noticias falsas. Incluso pues destaca esta relación que, por ejemplo, a la respuesta, ¿no?, que ha tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum después de esta amenaza para elevar los aranceles a los productos de ambos países. Bueno, pues las críticas hacia Justin Trudeau han sido más grandes, ¿no, Dul? En comparación, pues justo a cómo se refiere Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, Mon, y parte se da la comparación o el contraste de popularidad entre la presidenta de México, el respaldo ciudadano, y pues el poco respaldo que ya le quedó a Justin Trudeau. Y ya por último, Mon, leías bueno, no es tweet, publicación de Truth Social. A muchas personas de Canadá amarían ser el estado número 51. Bueno, también enfatizar, acuérdense que pues, Donald Trump emite datos pues sin citar fuentes, entonces también recordar que pues es una máquina de mentiras y datos erróneos, pero pues ahí está la reacción que tuvo luego de la rueda de prensa de Justin Trudeau. Y quien también ya se va, Mon, es el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Recuerden que pues el presidente electo Donald Trump había ya designado a un boina verde, es decir, con experiencia militar, para ser el sucesor de Ken Salazar. Bueno, pues como despedida dio esta última rueda de prensa, por supuesto cubierta por nuestra compañera Romina Gándara. Entonces vamos a escuchar, digamos, el mensaje de despedida de Ken Salazar en el marco de pues estos roces que tuvo en los últimos meses con el gobierno de López Obrador y con el actual de Claudia Sheinbaum. De los Estados Unidos en México. Ha sido un tiempo para mí que siempre lo tendré en el corazón, y he dado mi esfuerzo mejor y todo mi corazón a la relación entre Estados Unidos y México. Llegué a transformar esa relación para lo positivo. Hemos tenido éxito, tenemos mucho más trabajo que hacer, pero veo así al futuro con un optimismo que siempre vamos a estar con una familia, con una América del Norte unida, siempre esperando el sueño que tenemos nosotros, y eso es esta integración de esta época de América del Norte. En el tiempo que yo he estado aquí, pues primeramente trabajando en la prosperidad para el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México, la integración de América del Norte. Ahora socios número 1 en todo el mundo, es algo que me da muchísimo orgullo. Pero no más se para ahí. Es el otro trabajo que hemos hecho en el sureste de México, en el transoceánico, en el trabajo que hemos hecho con 8 encuentros con los gobernadores del sureste, desarrollando ese lugar que es tan bello, con tanta oportunidad para la gente de México, para la gente del mundo. En eso, uno de los programas de nosotros, la USAID, con el proyecto de Calán, donde estamos nosotros haciendo una iniciativa a la mano con el gobierno de México y otros gobiernos para asegurar que se pueda preservar la selva maya, en parte de la lucha que llevamos para conservar 30% de la planeta, que ahí nos unimos México y Estados Unidos, y sabiendo que la selva maya es uno de los lugares más importantes en todo el hemisferio del oeste. Segundo, la seguridad compartida. Muchas veces, por los últimos años, hablo yo que con la seguridad viene prosperidad. Hemos hecho bastantes esfuerzos en la seguridad. Tenemos mucho más trabajo que hacer adelante. Y el pueblo de México, tanto el pueblo como los Estados Unidos,
merece una seguridad que será una seguridad compartida para los 130 millones de mexicanos y los 330 millones de estadounidenses. Tercero, migración. Nosotros trabajando muchísimo para tener un sistema de migración ordenada, segura y humana. La realidad es que por más de 30 años tenemos un sistema que está quebrado, que ni demócratas, ni republicanos, ni el sexenio pasado, ni los sexenios anteriores acá en México han podido tener la solución que nosotros hemos puesto en la mesa. Esas soluciones, se me parece que con el tiempo se van a ver de ser una solución verdadera a largo plazo a toda la gente del hemisferio, la gente de México, los migrantes que ahora viven en los Estados Unidos. Y cuarto, hablando de la relación entre nuestras familias, México y Estados Unidos. Como ustedes lo ven en el arte, en esta arte de pinturas de mexicanos, americanos, chicanos de los Estados Unidos. Ella es soñadora, Rosa atrás de mí. Hay muchísimos en los Estados Unidos, entonces para ellos, los soñadores, para todo el pueblo de México, el pueblo de los Estados Unidos, levantar el entendimiento de las gentes de nuestros pueblos ha sido una prioridad para nosotros y en eso tengo mucho orgullo del trabajo que hemos hecho. Compañera Romina Gándara, y a ustedes por sus comentarios y likes en esta noche, 6 de enero, arrancando semana, arrancando programa este año. Dice Droik Ark, el sucesor espía, es decir, el sucesor de Ken Salazar, quien culmina ya su periodo como embajador de Estados Unidos en México. Mon, recordábamos justamente, le dicen espía porque tiene experiencia, un pasado en la CIA, y también que recordabas. Que también fue embajador allá en El Salvador y bueno, tiene una buena relación con Bukele. Ultraderechista. No sorprende, ¿verdad? Pero bueno, para que lo tengan ahí en la mente. Ahí estamos. Pues nos vamos ahora a Venezuela. Sí, Dul. Ahí la verdad es que les tenemos esta información sobre lo que está proponiendo un legislador en Venezuela y que pues tiene que ver con el expresidente Felipe Calderón. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, adelantó hoy que propondrá este martes la declaración de persona non grata a los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada. Esto lo anunció durante una sesión en la sede legislativa venezolana. Jorge Rodríguez calificó a estos exmandatarios panistas como indignos, perdedores y seres indeseables que son odiados por sus pueblos. Esta es una cita de lo que comentó. Vayan a ver lo que piensan el pueblo de Felipe Calderón o de Vicente Fox. Voy a solicitar que sean declaradas personas non gratas, esa cuerda de traidores, insolentes y seres desleables. Es lo que hoy planteó Dul. También hizo estas declaraciones porque el expresidente colombiano Andrés Pastrana propuso integrar un grupo de exmandatarios para apoyar a Edmundo González, el candidato presidencial opositor en Venezuela que se asume como presidente electo. Bueno, la propuesta de Jorge Rodríguez también considera nombrar como persona non grata a Jorge Quiroga, Mario Abdo Benítez y Mireya Moscoso, expresidentes de Bolivia, Paraguay y Panamá, respectivamente. Además, los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, así como, Mireya Moscoso, Ernesto Pérez de Panamá, y también Felipe Calderón, Vicente Fox, Mario Abdo de Paraguay, Jorge Quiroga de Bolivia y Yamil Mahood de Ecuador aspiran a encontrarse con Edmundo González en su visita a Panamá el próximo 7 de enero y después escoltarlo a su regreso a Venezuela. Por eso es que el legislador venezolano Jorge Rodríguez planteó: si un extranjero ingresa sin la debida autorización de las instituciones debidamente calificadas, para ello territorio de la República Venezolana, eso no puede ser considerado sino como una invasión y como invasores serán tratados cualquier extranjero que intente penetrar el territorio. Eso es lo que planteó hoy el legislador. Hay que recordar que el líder opositor Edmundo González
realiza una gira internacional en donde, como les comento, se nombra a sí mismo como presidente electo. Hoy, por ejemplo, se reunió en la Casa Blanca en Estados Unidos con el presidente Joe Biden. Y él ha manifestado su intención de regresar al país por cualquier medio que sea. Nicolás Maduro, quien está en el gobierno de Venezuela a cargo del gobierno desde el 2013, asistirá al Congreso de ese país el próximo viernes 10 de enero para formalizar el inicio de su próximo mandato. Dul es el tercero y va del 2025 al 2031. Bueno, Edmundo González dejó Venezuela desde septiembre para exiliarse en España. Desde entonces planteó que tuvo que irse porque recibió amenazas. También es importante recordar que hay una orden de detención contra él y las autoridades en su país están ofreciendo $100,000 como recompensa por la información que lleve a su detención. Pese a esto, él ha anunciado que regresará a Venezuela. El legislador Jorge Rodríguez aseguró que si Edmundo González ingresa al país, solicitarán su arresto de inmediato. Lo están denunciando por usurpación de funciones y traición a la patria. Pues, Mon, justamente ya darles a conocer a ustedes que ya están enterados, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, expresidentes de México, expresidentes en su momento panistas, abiertamente a favor de Eduardo y en contra de Edmundo González y en contra de Maduro. Mira, por ejemplo, desde vísperas navideñas, diciembre 23, año 2024, Vicente Fox Quesada señalaba en un tuit: el dictador Maduro sigue con la represión, encarcelamientos, torturas y un control férreo del poder, bla, bla, bla. Y también pues dando mucho retweet a precisamente esta gira que mencionabas de Edmundo González, quien se autodenomina pues el próximo presidente de Venezuela. Y Felipe Calderón también está más que enterado porque de hecho ha estado retuiteando parte de esta gira de Edmundo González. Dice: resumen de la reunión del presidente Biden con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Calderón lo llama así, presidente electo, pues en medio de estos señalamientos de irregularidades o presuntas irregularidades en la elección de Venezuela. Pero a diferencia de la propia presidenta de México, que decidió pues seguir esta neutralidad que ha tenido el gobierno mexicano en asuntos internacionales, electorales, en este caso Venezuela, y que va a enviar a un representante en vez de ella acudir a esta toma de protesta el próximo viernes, 10 de enero, a diferencia de la postura del gobierno de México, pues estos dos expresidentes pues echan sus tweets y ahora ya son pues oficialmente no gratos. También me acordaba que quedó varado Marco Cortés, dirigente de entonces de Acción Nacional, cuando quiso ir de observador electoral y no le permitieron el paso a Venezuela, quedó varado. Sí, ya tuvo que regresar acá a México. Y nada más hacer esta precisión que lo que anuncia Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, lo va a proponer al Congreso el martes. Entonces, pues ya vemos mañanita. Sí, qué es lo que deciden en el Congreso venezolano. Pero pues sí, tener presente el dato del 10 de enero, que ya Nicolás Maduro tendría que ir al Congreso para formalizar el inicio de su nuevo gobierno. Así es, Mon, gracias, pero pues de momento ya enterados de esta posibilidad. Y voy a cambiar de información porque esto es muy importante en cuestión de justicia por la masacre en San Fernando en 2010. El día de hoy un juez federal sentenció hasta por 82 años a 3 hombres identificados como integrantes de los Zetas. Esto por los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y además corrupción de personas menores de 18 años. La Fiscalía General de la República informó que la sentencia tiene que ver precisamente con el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en agosto de 2010, pues conocido popularmente como la masacre de San Fernando. Fueron asesinados por integrantes de esta organización delictiva, los Zetas, y posteriormente fueron localizados sin vida dentro de una bodega en este municipio de Tamaulipas. Martín de la Mora, a quien identifican como el Kilo, fue condenado a 73 años y a 3 meses de prisión, además de recibir una multa
de más de 948,000 pesos. Segundo, Román Palomo, conocido como El Coyote. Él recibió una condena de 82 años y 9 meses de prisión, junto con una multa de más de 1 millón de pesos. Tercer Z sentenciado, Juvenal Burciaga, conocido como El Alacrán. Él fue condenado a 76 años y 9 meses de prisión y recibió una multa de 676,000 pesos. Es decir, va de 73 años a 82 años la sentencia a estos 3 Zetas por la masacre de San Fernando. Desde el año 2010, las autoridades señalaron que fueron los Zetas los que estuvieron vinculados como un brazo armado al Cártel del Golfo, pero se separaron y se enfrentaron en Tamaulipas y también en otros estados. Entre los lugares en disputa se encontraba el municipio de San Fernando, donde aparentemente se contrataba y obligaba a los migrantes mexicanos, también de otros estados, a meterse a la guerra contra ellos y eran asesinados por negarse a trabajar. Según informes de organismos internacionales, fue el 22 de agosto del año 2010 cuando 74 migrantes eran trasladados en 2 camiones. Ahí murieron 72 asesinados y otros 2 fueron los sobrevivientes. Los 2 conductores y un ayudante desaparecieron aquel 22 de agosto de 2010 y hoy, ya 2025, 3 integrantes Zetas han sido condenados a entre 73 y 82 años de prisión. Dul, pues con esa información vamos a una breve pausita y regresamos. En 2024, 2.243 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados. Esta información la dio a conocer hoy la REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. También destaca que aumentaron los feminicidios. La violencia sexual contra esta población sigue siendo una problemática presente en el país, pero también otras deficiencias, otros puntos a atender destacan como la discriminación o el desplazamiento forzado. De esto les hablaremos hoy con todo. Los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes y los feminicidios aumentaron en 2024 en comparación con el 2023. Guanajuato, el Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Jalisco fueron los que registraron más casos. Esto lo reportó hoy la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM. Solo de enero a noviembre del año pasado se registraron 2.243 asesinatos de personas de 0 a 17 años de edad. Esto representa un 6.5% más en respecto al mismo periodo del 2023, cuando se contabilizaron 2.100 homicidios, mientras que 73 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en comparación a las 68 que fueron víctimas de este delito en el 2023. Bueno, los estados que tienen
que registran más casos de homicidios dolosos y feminicidios fueron Guanajuato con 143, en segundo lugar el Estado de México con 79, Michoacán 74, Chihuahua reportó 61 homicidios y feminicidios y Jalisco 58. Esto es información que da a conocer hoy la Redim. Está conformada por más de 70 organizaciones civiles del país y estos datos, Dul, también forman parte del informe Situación de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en México que se publicó este 6 de enero. Algo que también destaca, por ejemplo, es el caso de Chiapas. Aunque no se encuentra entre los estados con más homicidios dolosos de menores de edad, la violencia en esta entidad sí creció en el 2024. Esto pues en el contexto de los enfrentamientos armados que se han registrado en municipios de la región Sierra Mariscal y Frailesca. Hoy lo que destaca Tania Ramírez, la directora de la Redim, es que en Chiapas se presentan cuestiones de alta gravedad. Ahí 38 niñas, niños y adolescentes murieron por asesinatos entre enero y octubre del 2024. Eso representó un aumento frente a los 18 asesinatos que se registraron en el mismo periodo en 2023. Los feminicidios preocupan en estados como Nuevo León, Estado de México y Chiapas, que concentran la mayoría de los casos. Y aunque en los últimos años congresos de varias entidades, estamos hablando por ejemplo de Chihuahua, de la Ciudad de México, han propuesto aumentar las sanciones contra este delito, contra el feminicidio cometido a niñas y adolescentes, Rafael Castelán, que es integrante de la Asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos y también de la Redim, destacó hoy en entrevista que el trabajo de las autoridades tendría que centrarse en cuidar que las niñas y adolescentes vivan en espacios seguros. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó. De feminicidio, pues bueno, sin duda nos parece que hay ahora discusiones sobre la modificación del tipo penal de feminicidio para que incluso en algunos estados se está colocando como un agravante más que sea una niña o un adolescente. Entonces, eso de repente nos parece prudente, sin embargo, nos parece que también el hecho de poner como un agravante, ¿sí?, deja de lado la responsabilidad del Estado de estar preveniendo y atendiendo, digamos, la violencia de género, porque al final la violencia familiar es la antesala, digamos, de un feminicidio, la mayoría de las veces. Entonces, necesitamos atender de primera entrada la violencia. Muy importante este informe que publican justamente hoy 6 de enero, Día de Reyes, pues un día que se acostumbra a enfocarse en la niñez, niños, niñas, adolescentes, pero también ver este otro lado, la violencia, las desapariciones y los asesinatos contra este sector vulnerable de la población. También recordar, que Redim, esta red que justamente se dedica a documentar pues los derechos de las infancias, es dirigido actualmente por Tania Ramírez, quien contendió para ser la próxima titular de la CNDH, pero finalmente fue ratificada Rosario Piedra Ibarra. Entonces, en este contexto, continúo con los datos importantes de este informe sobre desaparición de niños, niñas y adolescentes. En este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se contabilizaron 9,868 reportes de niñez y adolescencia. De estos más de 9,000, 2,751 siguen sin ser localizados. Al respecto, Tania Ramírez, directora de Redim, mencionó lo siguiente: estamos hablando de aproximadamente de 7 niñas y niños que se mantuvieron desaparecidos cada día. Esta red recordó la desaparición en mayo de 2024, por ejemplo, en León, Guanajuato, de Javier Modesto, un niño ñusabi de 3 años originario de la montaña de Guerrero. Él fue visto por última vez sentado bajo un árbol para protegerse del calor. Ahí lo dejaron sus padres para seguir trabajando en los surcos de Tomatillo, cerca de las localidades El Jagüey y La Sandía. Este fue un caso que en su momento se reportó en los espacios de Sin Embargo al Aire, porque precisamente sus papás estaban como jornaleros laborando y el niño de 3 años de origen ñusabi pues desapareció. Aunque se informó además que fue localizado sin vida, su familia ha denunciado deficiencias en la investigación, por ejemplo, por esta barrera lingüística, dado que los padres son indígenas. Segundo o tercer gran tema de este informe, la violencia sexual.
La red, en respecto a los derechos de la infancia en México, también llamó a implementar acciones urgentes para prevenir, atender y sancionar, en su caso, la violencia sexual, ya que las cifras más actuales de la Secretaría de Salud, actualizadas hasta el año 2023, muestran que más de 9,000, exactamente 9,802 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales por violencia sexual. El 92% de estos más de 9,000 casos fueron niñas y adolescentes. Los estados donde se concentran más estos ataques en el año 2023 registrados es el Estado de México, Jalisco y Veracruz. Bien, Rafael Castellán llamó a actuar ante este tipo de violencia, por supuesto, y recordó que la mayor cantidad de agresiones se registran en el círculo familiar. Por ello, resaltó que debe hablarse de la violencia sexual tanto en las escuelas como también al capacitar al personal de las fiscalías. Esto fue lo que comentó en entrevista con Mon. En el caso de la desaparición, bueno, es un fenómeno que hemos visto cómo ha ido en aumento, ¿no? Y entonces las políticas que hay en nuestro país y en todos los estados son políticas de atención. Se han fortalecido las comisiones de búsqueda, tenemos ahora una ley, tenemos ya también algunos otros mecanismos como un protocolo especializado para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, pero en el caso de atender justo las causas y los problemas estructurales, que en este caso es la presencia del crimen organizado, allí poco se está haciendo. Entonces, creemos que hay que buscar atacar desde este lado, al final las causas para evitar estos delitos. Y en el caso de violencia sexual, me parece que ahora tenemos un escenario, muchas de las violencias sexuales ocurren en la casa, ocurren en la familia. El 90% de los casos de violencia sexual son por familiares cercanos. Entonces, ahí tenemos, pues sí, desde luego, hacer un llamado más profundo a las autoridades, me creo, llegar a sancionar este tipo de cuestiones y fortalecer los mecanismos de denuncia, porque muchos niños adolescentes no denuncian hasta ya siendo personas adultas, porque los mecanismos a veces de atención son muy largos, son revictimizantes, y pues las familias, si se enteran, pues miren, prefieren no mantenerlo oculto que denunciar, y más si no hay una respuesta por parte de las autoridades, pues mucho menos. Aquí lo que estamos invitando ahora es a reforzar y poder tener protocolos de atención a la violencia sexual desde las autoridades, ya sea municipales, educativas, que puedan, pues sí, hacer la denuncia directamente ante la Procuraduría, en este caso de protección de niñas, niños y adolescentes, o directamente a cualquier fiscalía o agencia del Ministerio Público. Y de escuelas nos parece que para atender la violencia sexual, como es una tarea federalizada, la educación, lo que sucede es que los estados generan protocolos de atención y prevención de las violencias, pero muchas veces estos protocolos solo cumplen con un trámite administrativo, y las escuelas suponen que cuando atienden o envían el oficio a su superior ya atendieron el problema, pero no, tiene que ir de la mano con un proceso administrativo, pero también con un proceso jurídico, y donde también docentes le tendrían que entrar a la denuncia y le tendrían que dar seguimiento, puesto que también son parte del sistema de protección. Y en materia del presupuesto para el 2025, la Redim resaltó que si bien el gobierno federal no planteó recortes en lo que se destina a la infancia y la adolescencia para este año, tampoco habrá un incremento significativo. Para 2025, los 1,012 billones de pesos destinados a la infancia y a la adolescencia representan el 10.9% del presupuesto de egresos de la Federación, un incremento mínimo respecto al 10.8% del 2024. Eso es lo que planteó la Redim hoy en conferencia y también en el informe que publican este lunes. Escuchemos a Tania Ramírez, directora de la Redim, en la presentación del informe. En nuestro análisis vemos que para 2025, de acuerdo a lo que se aprobó en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación, habría un mínimo incremento respecto del año pasado. Es decir, el año pasado se destinó el 10.8% del presupuesto, para este año se destina el 10.9%, es una décima. ¿Cuál es el problema? Este incremento está muy bien, qué bueno que no se observan decrementos, como ha sucedido. El problema es que la propia Secretaría de Hacienda calcula que la inflación en este año va a ser superior al 3%. Entonces, el incremento real no se va a alcanzar a notar. Muy probablemente van a sufrir algún tipo de restricción o de medida de limitación quienes tengan que ejercer estos recursos para dar los mismos frutos que el año pasado, cuando lo que estamos viendo es que se tienen que dar más y mejor.
Bien, finalmente, respecto a dinero e interés del gobierno para los derechos de la infancia, tanto Tania Ramírez, directora de Redim, como Rafael Castelán, también pues especialista en este tema, celebraron que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum pues tenga un mayor interés en mantener el famoso CIPINA, es decir, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se creó en 2015 y que además genera pues información importante respecto a este sector. Este sistema fue creado precisamente con el objetivo de que las secretarías federales trabajen de manera coordinada con todos los estados y municipios del país. En el sexenio pasado no se nombró como tal a una titular de la Secretaría Ejecutiva de la CIPINA, este sistema nacional, pero desde diciembre fue designado como titular Lorena Villavicencio. Así lo observó el activista Rafael. Cuando surge la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues bueno, hay un mecanismo que se crea allí, que en este caso es el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y este sistema nacional que se articula de manera horizontal con representaciones de cada una de las secretarías de Estado y digamos a nivel vertical, que no propiamente es vertical, pero también con todos los estados y los municipios de todo el país, pues hablamos de un gran sistema de autoridades que se están dedicando a dialogar, a generar política pública para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y cada estado de la República y a nivel federal se nombra, y a nivel municipal se nombra una secretaría ejecutiva, que es la persona que va a estar coordinando todos los trabajos de articulación. Durante el sexenio pasado, esta figura, que es la secretaría ejecutiva, no fue nombrada. Hubo encargados de despacho, estuvo Constanza Tor allí, y eso nos dio mucho gusto, porque aunque ella pues trabajaba, impulsó muchos procesos, pues no estaba nombrada como secretaría ejecutiva. Entonces, de algún modo, durante las elecciones, varias organizaciones, incluidas la Redim y otras organizaciones, generamos algunos, pues en este caso, Compromiso por la Niñez, fue nuestra campaña, y en esta campaña justo algo que pedíamos era que se reforzara el CIPINA. Y pues esto sí llegó, por fortuna, llegó a los oídos adecuados y pues bueno, nombraron a una nueva secretaria ejecutiva que no se hizo el sexenio pasado, con un alto compromiso por los derechos humanos, y eso también nos da mucho gusto porque vamos a tener la oportunidad no solo de poder generar políticas públicas de manera conjunta, sino las organizaciones podrán ser escuchadas, los niños y las niñas podrán ser escuchados, y pues bueno, si eso se toma de la mano con la aplicación de un mayor presupuesto, con la voluntad política para generar políticas públicas, pues creo que vamos a tener un escenario mucho mejor para la infancia de nuestro país. Bien, pues justamente, Mon, tú estuviste presente en esta rueda de prensa muy temprano el día de hoy, también hablaste con estos activistas, pero muy importante, y te decía fuera del aire para no vernos adultocentristas, también estuvieron presentes pues el sector representado por 2 niñas. ¿Qué te comentaron al respecto? Sí, Dul, ellas son Michelle y Aimé. Son niñas, son voceras del grupo de participación Juntas y Juntos por Nuestros Derechos, un grupo que coordina también la Redim, y ellas conversaron sobre qué significa para ellas la presentación de este informe. Por ejemplo, me contaban que durante el 2024 tuvieron varias reuniones virtuales con niñas, niños, adolescentes de distintas entidades, y ahí platican de los temas que les preocupan. Durante la presentación del informe, una primera parte la dio a conocer Tania Ramírez, la directora de la Redim, pero también estas niñas, Michelle y Aimé, comentaron sus puntos de vista sobre los temas que analiza el informe anual de la Redim, que como les expusimos le estamos exponiendo en esta emisión, Dul, no solo tienen que ver, por ejemplo, con homicidios, feminicidios, violencia sexual, también toca temas como migración, el derecho a la salud, también el desplazamiento forzado. Son temas que se plantean en este informe, y algo que destacaban es que la discriminación pues sigue presente en varios ámbitos, no nada más en la cuestión escolar, por ejemplo, sino pues al no tomarse en cuenta lo que ellas plantean. Aimé, una de estas niñas, lo que me dijo es: para mí es muy importante y necesario que las personas adultas hablen de estos temas, porque los niños, las niñas y las adolescentes tienen una visión diferente a la de las personas adultas, y es necesario que nos tomen en cuenta para que nosotras podamos compartir lo que nos inquieta
y por qué. Es muy diferente a lo que las personas adultas piensan, por eso es importante que podamos participar. Destaco esta parte, Dul, porque a veces, pues justo esta visión adultocentrista que tenemos nos hace pensar que, bueno, mejor hay que ocultarles cierta información a los niños, a las niñas, porque son chicos, ¿no? Porque no entienden. Bueno, estamos escuchando aquí en voz de estas niñas que les interesa hablar del tema, les interesa conocer sobre esos temas, porque también lo que mencionaron fue, bueno, vivimos aquí, vivimos en México, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Entonces este llamado es importante, Dul. Ellas, junto a la Redim, presentaron este lunes 6 de enero a la oficina de la presidencia el informe del que les estamos comentando, del que les estamos hablando. Y bueno, la intención es que las autoridades tengan toda esta información y bueno, también recordarles que el trabajo conjunto se realiza pues con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la CIPINA. Mon, ahorita que dabas tu comentario, me acordé esta mañana, leía una crónica de Alejandro Almazán, periodista, una crónica sobre pues la violencia que se ha registrado en Sinaloa, particularmente en Culiacán y alrededores, y una parte justo describía cómo pues a los niños de cierta familia se les trata de ocultar, al inicio se les trató de ocultar por qué se tenían que autorresguardar a partir de las 6 de la tarde para no estar exponiéndose durante la noche. Primero, decía esta crónica, les dijeron que había vuelto la pandemia, pero ellos mismos se daban cuenta que esto no era así, hasta que de plano les tocó escuchar balazos en la calle donde viven, y desde la ventana pudieron pues presenciar el acto, y es así cuando ellos mismos se dan cuenta, y esto ocurre precisamente cuando se les trata de ocultar información. Dul, pues gracias por esta información que nos compartes. También aquí, por ejemplo, en el chat, Gerardo Meléndez nos dice: en México necesitamos menos palabrería y politiquería y más hechos en relación a proteger a la infancia. Y como él, varias y varios aquí en el chat coinciden en esta parte, Dul. Sí, Ana G. de hecho estaba proponiendo que, así como ya se creó la Secretaría para Mujeres, se cree una secretaría particularmente para las infancias, más allá de este sistema nacional. Bueno, Dul, ahorita tenemos este sistema, habrá que darle seguimiento a cómo operan, cómo sesionan, y bueno, destacar que esto que nos decía Rafael, pues sí ven con buenos ojos que al menos ya se nombró a una titular de esta Secretaría Ejecutiva de la CIPINA, lo que no había pasado en el sexenio pasado. Perfecto. Pues Mon, gracias por habernos traído los detalles de este informe. Es momento de pasarnos ya a la sección al cierre, porque también son datos, información muy, muy importante. Primero, Mon, el tema de Mexicana de Aviación, una aerolínea que tiene pues toda una historia, quebró, luego fue comprada por el Estado, particularmente operada por la Sedena. Bien, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguró que esta anunciada reducción de rutas de esta aerolínea ahora estatal, Mexicana de Aviación, forma parte de una revisión estratégica para presentar un nuevo plan maestro. Mexicana de Aviación, ahora operada por la Sedena, transportó a 256,000 de los más de 56 millones de pasajeros que utilizaron alguna de las aerolíneas en el año 2024. Esto es menos del 1% de los vuelos del año pasado. Pues si tú personalmente buscabas un vuelo en Mexicana de Aviación, pues tenían ciertas rutas, tienen todavía algunas, el problema entre comillas es que solo te ofrecían para un horario en un día, o no iban a ciertos destinos. Bien, este domingo la aerolínea informó en un comunicado donde no expuso las razones, ahora sabemos por la presidenta Claudia Sheinbaum que es para un reajuste, que ya no van a volar de momento hacia Acapulco, del AIFA hacia Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Los que ya tenían vuelos programados se les informó por correo electrónico que se había pospuesto. Bueno, ahora escuchamos justamente
por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum decir lo siguiente: están haciendo una revisión, algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta y van a llegar los nuevos aviones. Se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros en este periodo que lleva operando, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa porque pues pasó a ser propiedad del Estado. Y de Mexicana de Aviación nos pasamos a Olinia. ¿Te acuerdas que uno de nuestros primeros con todo precisamente fue sobre este auto eléctrico? Sí, Dul. Hoy la Secretaría de Ciencias, pues la titular Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó cómo funcionará Olinia, la primera armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados con ingeniería mexicana. La primera edición se presentará en la inauguración del Mundial en 2026. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum planteó como uno de sus compromisos de gobierno la fabricación de Olinia, algo que propuso desde la presentación de sus 100 compromisos en el Zócalo de la Ciudad de México cuando asumió la presidencia. Este auto eléctrico se caracterizará por tener un costo más accesible, pero también pues ha prometido que será ensamblado totalmente en México, ya que actualmente se importan de China las baterías de litio y los electrocomponentes. El CONACYT, que pasará a ser Secretaría de Ciencias, ya trabaja en el desarrollo de controladores eléctricos y microprocesadores. Respecto a las baterías de litio, recientemente el extitular del CONACYT, Elena Álvarez Builla, se planteó que se colabora con la empresa pública Litiomex para la instalación de una planta piloto para la recuperación de este mineral que se encontraba en Arcillas, en Sonora, donde se tiene ubicado un yacimiento de posible extracción. Y precisamente en ese con todo les hablamos de cómo ya había prototipos de estos autos eléctricos, prototipos impulsados pues desde los gobiernos. Por ejemplo, Taruc, un autobús 100% eléctrico y mexicano, que en esa ocasión les informamos tenía previstas pruebas en la Ciudad de México, también mototaxis eléctricos en Ticul, Humán, en Yucatán. Bueno, los 3 modelos de mini vehículos eléctricos que se impulsarán por parte del gobierno federal, pues se enfocarán en la movilidad personal para jóvenes, madres que llevan a sus hijos a las escuelas y para las personas que recurren a la compra de una motocicleta. Es decir, se está planteando que tengan otra alternativa más segura. También la movilidad del barrio, es decir, como una solución de movilidad que atiende a un sector pues que actualmente brinda el servicio a través de los mototaxis. También las entregas de última milla para el reparto de mercancía, alternativa de bajo costo y eficiente para la demanda creciente de envíos en los comercios en línea. Son los 3 modelos que está planteando que se empezarán a fabricar en México como parte de este compromiso de crear Olinia, el auto eléctrico desarrollado con ingeniería mexicana. Ivonne, para continuar con temas de transporte, transporte público particularmente, y esto va para los habitantes de la Ciudad de México, también del Estado de México, que se transportan y usan la línea 3 del metro, la verde, la que va desde el norte, Indios Verdes, hasta el sur, Universidad. En octubre se dio a conocer una declaración de la jefa de gobierno, Clara Brugada, donde aseguró que en su gobierno, en su sexenio, pues se va a dar mantenimiento a esta línea, una de las más utilizadas por los usuarios de manera diaria en este metro, sistema colectivo metro. Bueno, a partir de ahí hubo bastantes reacciones, obviamente porque se va a generar, estas eran las reacciones, que se va a generar un caos vial. Como alternativa está el Metrobús que recorre todo Insurgentes, que es precisamente parte de la ruta del metro, pero de manera subterránea. En fin, en su momento, octubre, generó pues bastante preocupación para los usuarios. Luego la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues trató de calmar los ánimos, asegurando que no iba a ser de manera inmediata, sino a lo largo de su gobierno, porque recuerden también que la línea 1, la Rosita, Observatorio Pantitlán, todavía un tramo sigue
pues en estos mantenimientos necesarios, pero que sí tienen un costo político además, y un costo en la movilidad, en el derecho a movilidad de los usuarios. Y esto ya lleva más de un año, la línea 1, aunque dijeron que pues desde junio del año pasado iba a estar lista, pues todavía no. Bueno, el día de hoy, salió en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México ya la licitación para comenzar los estudios de ingeniería básica, precisamente para empezar la modernización de la línea 3. Para poner un ejemplo, además de pues, las diversas quejas de usuarios por ser lenta, en la parte de Potrero, todavía en el norte, pues por cuestiones de que hay agua abajo, pues ya cuando pasa se hace así. Entonces ese también es una parte importante de modernizar. Y si nos puede, Luis, por favor, poner justamente la convocatoria de licitación y fallo, precisamente para ir viendo las fechas importantes, Este es como tal el índice de la convocatoria, donde será la modernización de la línea 3, la licitación. Y la siguiente, por favor, Luis, precisamente para ver las fechas. Porque la descripción general de la obra es ingeniería básica para la modernización de la línea 3, sus edificaciones generadas y asociadas, desde talleres Ticomán a nave de depósito Universidad del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Fecha de inicio, luego de que ya el fallo de licitación se dé el 29 de enero de este año. Fecha de inicio de los estudios para empezar esta modernización, 6 de febrero de 2025. Y fecha de terminación de los estudios, 15 de diciembre de este año. Entonces, finales de este año ya se tendrían los estudios, es decir, todavía como tal este 2025 no comenzarán las obras, pero ya empezará como tal los análisis para esta modernización. Entonces, pues de momento podemos respirar los que utilizamos esta línea, y de momento no tendremos que usar la alternativa que es el Metrobús, y que pues a pesar de que ponen transporte alternativo, rutas RTP y demás, pues se genera un verdadero caos. Dul, pues ahí está la publicación de la licitación, este proceso que iniciará. Vamos, Dul, ya por último, a darles información sobre la gripe aviar en Estados Unidos. Hoy se confirmó la muerte de un paciente estadounidense en Luisiana, la primera víctima mortal de la gripe aviar o H5N1 en Estados Unidos. Esto lo confirmó el Departamento de Salud de Luisiana en un comunicado. Informó que el paciente ya había sido hospitalizado como el primer caso humano grave del virus de la influencia aviar, y el paciente tenía más de 65 años, también sufría afecciones médicas subyacentes. Esto es lo que confirmó el Departamento de Salud de Luisiana. También destacar nada más que lo que destacan autoridades de allá es que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo para las personas que trabajan con aves de corral o vacas, o que están expuestas a ellas por motivos recreativos, son quienes corren un mayor riesgo. Pero bueno, por lo pronto se confirma la primera muerte de este paciente estadounidense en Luisiana. Pues es momento de despedirnos, nos colgamos un poquito, pero aguántenos, era el primer programa de 2025, empezamos con todo. Agradecemos con todo también a Ilse García en producción, a Ana en operaciones, en diseño, y a Luis Mata en operaciones. Sí, Dul, nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Descansen.